El tema de hoy es anexos ovulares, entre los cuales vamos a desarrollar líquido amniótico y placenta. Es fundamental dar algunos conceptos mínimos de embriología sobre el desarrollo de la placenta. Inmediatamente posterior a la fecundación, proceso que definimos como la unión de la gameta femenina y masculina en el tercio externo de la trompa, que da como resultado la formación de la célula huevo-cigoto, se inicia un proceso de división que llamamos segmentación, que finaliza con la formación de la mórula y a posterioridad, cuando ingresa dentro de la cavidad uterina, aparece la estructura que se va a implantar, que es el blastocisto. Como lo podemos ver en esta foto, va a tener una porción periférica formado por un grupo celular que se llama trofoblasto, una cavidad que llamamos blastocele y un grupo de células llamado macizo celular interno. Esta estructura es la que se implanta en el espesor del endometrio, el cual ha tenido las modificaciones correspondientes por acción de la progesterona. En su transcurrir a través de la trompa, los procesos de nutrición se van produciendo a través de difusión del material que circunda a estas estructuras. Con posterioridad a producirse la implantación, progresivamente, este trofoblasto va a presentar un desarrollo celular dividiéndose en distintos grupos celulares que llamamos citotrofoblasto y sincicio, y al llegar aproximadamente al día 18 tenemos esta estructura más compleja en donde no solo se ha desarrollado estas dos capas, sino que ha aparecido una tercera que llamamos mesodermo y se ha establecido ya la formación de rudimentarias vellosidades y se ha iniciado esta circulación materno-placentaria a través de las cuales se van a producir los procesos de difusión de los nutrientes necesarios para este embrión. Si uno busca una representación ecográfica en estos estadios tan precoces, estos procesos biológicos tan complejos son mínimamente representados en la imagen ecográfica. Vemos acá una sucesión de fotos de sacos gestacionales muy pequeños, iniciales, en los primeros días de la gestación, en donde, por ejemplo, en esta que tenemos un corte longitudinal del útero, vemos en su espesor una imagen econegativa que está representada por el saco gestacional. En esta segunda foto vemos un corte transversal en donde podemos delimitar un poco mejor aquellos límites ecográficos que nos permiten afirmar que esto se trata de un saco gestacional porque tiene su halo hipoecoico, tiene su borde ecorefringente y en su interior esa imagen econegativa. A medida que progresa y aparecen, por ejemplo, el saco vitelino, o sea, el próximo anexo importante también a considerar, hasta llegar a tener esta estructura más engrosada que vemos ya en un embarazo de mayor tamaño, estamos alrededor por lo menos de las 11-12 semanas, en donde ya la estructura placentaria se presenta más engrosada con su capa corial y su capa basal. Este proceso de desarrollo placentario y las condiciones en que se realiza es fundamental para obtener una buena nutrición fetal que nos asegura un buen desarrollo del feto. Cuando estos procesos no se llevan a cabo en las condiciones óptimas, se complica con otras patologías por todos conocidas como preeclampsia o procesos de restricción del crecimiento intrauterino.
Cuando ya hemos tenido el desarrollo placentario, podemos hablar de placenta después de la semana 12. Nosotros, para evaluar esa placenta, necesitamos tomar en cuenta determinados puntos, o sea, esto como una guía académica para poder no olvidarse ningún detalle. Tenemos que ver la estructura de la placenta, tenemos que ver su espesor, su biometría, dónde está ubicada en relación al orificio cervical interno, que nos va a pautar por ahí las vías de nacimiento, y si presenta alguna patología o algún elemento que a nosotros nos permita suponer que existe algún problema. Hacemos acá una comparación entre lo que es un esquema a lo que es la visualización de la imagen ecográfica de la placenta. En el esquema nosotros reconocemos lo que sería la placa corial, que es la cara lisa que mira hacia el líquido amniótico por donde está ingresando el cordón, que se corresponde justamente con esta cara. Lo que sería toda la masa placentaria, que incluye todos los cotiledones fetales, el lago intervelloso, en donde se encuentran los distintos tipos de vellosidades que permiten el intercambio para el feto, todo lo que es el grupo vascular, que está a nivel de retroplacentario, elementos importantes a tener en cuenta, que son normales para no después confundir cuando hagamos la evaluación de la placenta para distinguir lo que es una placenta ácreta, íncreta o pércreta, todo lo que correspondería al tejido miometrial, que en este caso se presenta bastante esponjoso, hasta llegar a la zona de la serosa para después caer ya en lo que sería la cavidad abdominal materna. Quiere decir entonces que cuando nosotros vamos a hablar de estructura, vamos entonces a valorar nuestra placa corial, la masa placentaria y la placa basal, para poder hablar de los distintos grados placentarios. Y sus relaciones con el miometrio y los planos vasculares nos van a permitir un poco distinguir o sospechar si existe algún trastorno adherencial placentario. Volvemos a ver aquí en la foto, marcado por las flechas, lo que sería la membrana coriónica, la masa placentaria y la membrana basal. Se ve también cómo está llegando el cordón a la placenta. Entonces, la ecoestructura corresponde a la placa basal, que está conformada por la capa esponjosa de la decidua basal y el complejo venoso, y la membrana en Itabuch, la placa corial, que es aquella que mira hacia el líquido amniótico y que tiene relación directa con el amnios, y el parénquima placentario. Ampliamos entonces en un esquema histológico para tratar de ver entonces cómo se ven los tabiques que tienen decidua, dónde está la membrana de Nitabuch, cómo se ven las vellosidades. Y volvemos a marcar cómo acá en un corte longitudinal hecho por vía transabdominal, donde vemos la vejiga, el tabique vesicouterino y después vemos normal el plano vascular. Insisto con estos detalles porque son importantes para valorar después los trastornos adherenciales placentarios. Se ha clasificado, según la ecoestructura de ese parénquima, en distintos grados placentarios, en donde a medida que progresa la madurez placentaria,
va adquiriendo una imagen un poco más compleja. Desde una placenta que llamábamos grado 0 porque se veía totalmente homogénea, una placenta grado 1 cuando tiene ya una placa corial un poco más ecorefringente, una placenta grado 2 en donde empieza a verse ya toda la masa parenquimatosa más heterogénea, más irregular la placa corial, así también como empiezan las irregularidades de la placa basal, hasta la placenta clásica grado 3, en donde uno ve la división en cotiledones y en esta foto no está exactamente visualizado, se podía ver los famosos holes, que eran imágenes econegativas que estaría representando la circulación placentaria. Quiere decir entonces que los grados de Granum, desde la década del 80, 0, 1, 2 y 3. La importancia o el peso que tenía el grado placentario en relación a la evolución del embarazo se fue modificando desde tomarlos como algo prácticamente descriptivo de una patología hasta ubicarlo con un contexto un poco más considerado como un elemento más asociado al resto de los parámetros ecográficos y clínicos para poder hablar de patología o no. Lo que sí ya los viejos trabajos, y que mantenemos en pie, han mostrado que placentas grado 3 con un diámetro biparietal de más de 90 milímetros, el porcentaje de madurez pulmonar es muy bajo, cosa que es un elemento coadyuvante cuando uno tiene que decidir interrumpir un embarazo. Permite a veces asociarlo juntamente con el contexto de la biometría para ver si existe un error en el cálculo de la edad gestacional, o en pacientes que presentan placentas grado 3 muy alejadas de la edad gestacional que correspondería, podría entonces marcar un grado de insuficiencia placentaria. Quiere decir entonces que si uno viera una placenta grado 3 en embarazos abajo de 27 semanas, podría marcar algún trastorno nutricional. El otro parámetro que íbamos a considerar era entonces la biometría. El espesor, como lo consideramos, es la distancia máxima entre la placa basal y corial en una zona libre de partes fetales y por lo menos hay que explorar un tercio de la placenta. El grosor en general coincide con las semanas de amenorrea y no suelen superar promedio los 40 milímetros. Puede haber circunstancias en donde el espesor aumente. Lo habitual, como decíamos, es que el espesor esté por abajo de los 5 centímetros o 50 milímetros, que es normal que aumente progresivamente hasta las semanas 28 y 30, que después se produce una discreta disminución, y puede haber aumento de grosor, por eso estos aspectos de la placenta deben ser asociados o relacionados con el resto del contexto de análisis ecográfico y clínico de la paciente. Puede haber una placenta con aumento del grosor en casos como en insuficiencia cardíaca materna y fetal, en la enfermedad de incompatibilidad RH, en el caso de diabetes, en el caso de procesos de sífilis, o puede estar disminuida en casos como insuficiencia placentaria, con restricción de crecimiento intrauterino, preeclampsia, polidramios o en los casos de muerte embriofetal. A veces no es posible hacer una correcta evaluación de la placenta, tanto en su espesor como en su ubicación, por ejemplo, por interposición de partes fetales, cuando existe oligoamios, referido esto a una disminución del volumen de líquido amniótico, cuando tenemos una macrosomía o una gemelaridad, o a veces, ya sea por el espesor de la pared abdominal de la paciente o factores asociados al aparato genital femenino como tumores uterinos o anexiales. El volumen del lleno vesical también puede representar un impedimento, ya sea cuando existe un exceso o un escaso lleno del volumen de la vejiga, y cuando uno quiere valorarla mejor,
se prefiere, sobre todo en el primer trimestre, usar la vía transvaginal. La vía transvaginal también suele ser útil cuando existen dudas para ver si se trata de una placenta previa, exclusiva total o marginal. ¿A qué llamamos placenta previa? Como concepto general decimos que la inserción parcial o total de la placenta en el segmento inferior uterino representa una placenta previa. Por supuesto que no es lo mismo si tiene una relación muy cercana al orificio cervical interno o lo traspasa. Eso determina cambios en la tensión y decisiones con respecto a la vía de parto. Entonces, ¿cómo las podemos clasificar? En aquellas que no alcanzan el orificio cervical interno, la que alcanza el orificio cervical interno, la que lo cubre asimétricamente o la que lo cubre simétricamente. Entonces, cuando nosotros hablamos de una placenta que ocupa el segmento o que está cerca del orificio cervical interno, son las inserciones bajas de placenta. En los libros de obstetricia hablábamos de placenta previa lateral. En los viejos libros de obstetricia hablábamos de medidas como 7 centímetros. En este momento que uno cuenta con la imagen, las medidas son abajo o alrededor de 3 centímetros. Puede pasar entonces que llegue, vamos a ver la diapositiva que está en diagonal, hacia el orificio cervical interno. Esto corresponde a la placenta previa marginal, y las otras dos fotos se refieren a las placentas previas oclusivas totales, que pueden ser centrototales o, como dijimos, en forma asimétrica, en donde la torta placentaria tiene su mayor extensión en la cara anterior o posterior, pero siempre ocluye el orificio cervical interno. Estos datos son fundamentales porque determinan la posibilidad o no de una vía vaginal y determinan o no la posibilidad de sangrado reiterado en el transcurso del embarazo de esa paciente. Ahora, ¿es fácil determinar si una placenta es previa? A veces existen factores que facilitan el error. ¿En qué casos es posible que nosotros interpretemos que es una placenta previa y en realidad no lo es, lo que llamaríamos falsos positivos? En los embarazos menores de 12 semanas, quiere decir entonces que uno, para confirmar, conviene hacer una evaluación reiterada de esa inserción placentaria. Cuando existe una excesiva represión vesical que comprime el segmento anterior y lo junta con la cara posterior, o cuando existen contracciones miometriales a nivel del anillo de Band que pueden ser confundidas o que acercan las caras uterinas y que nos permite confundir la inserción de la placenta. Por eso es que uno aconseja, para terminar de redondear el diagnóstico, completar, si lo permite la clínica, por una exploración por vía transvaginal. Entonces, la tasa de placenta previa es significativamente menor si se usa la ecografía transvaginal. La vejiga llena es un factor de error. La ecografía transvaginal es segura, está más cercana al cérvix y permite evaluar y medir mejor la distancia entre el borde inferior placentario y el orificio cervical interno. Entonces, tenemos acá 3 fotos. Estas son cortes por vía transabdominal, por supuesto en sentido sagital. Tenemos la vejiga, el tabique y toda la torta placentaria sobre la zona que correspondería al orificio cervical interno. En esta foto vemos lo mismo y en esta foto también. En esta uno podría llegar a tener dudas porque la zona cervical estaría por esta área. Tenemos aquí apoyando la calota. Entonces esta sería una paciente candidata a mejorar nuestro diagnóstico apoyándonos en la ecografía transvaginal. Estos son cortes en donde tenemos aquí un corte por vía transabdominal, en donde vemos la vejiga, la placenta. En esta zona estaría el cuello, por lo cual esta la clasificaría como marginal. Y estas son imágenes por vía transvaginal, en donde fíjense, tenemos perfectamente ubicado el cuello,
la calota y vemos que acá sobre el orificio cervical interno no hay nada, o en esta, contrariamente, donde vemos el orificio cervical interno y toda la torta placentaria encima del mismo. La vejiga la vemos acá en esta porción anterior, sería de la foto. Vemos acá otras imágenes en donde, fíjense, vemos la placenta, veo el cuello y estoy viendo esta torta placentaria que está sobre el orificio cervical interno. Pero en realidad, si yo miro bien, hay como una luz, o sea que a lo mejor, si yo a esta paciente la repito con la vejiga vacía, esta placenta se desplaza. Acá se ve mejor, como el cuello está elongado porque tiene un lleno vesical excesivo, y la placenta se ve un poco arrastrada mecánicamente a estar más cerca del orificio cervical interno de lo que seguramente está. Y esta es una vía transabdominal en donde una paciente con poco lleno vesical, esta sería la zona cervical, se ve bien cómo da toda la vuelta ocupando el orificio cervical interno. Otros casos en donde veo también entonces acá toda la placenta sobre el orificio, sobre el canal. En este caso lo mismo, donde veo el cuello y veo entonces como la placenta lo está tapando. Estos son dos por vía transabdominal. Y cuando uno hace la evaluación por vía transvaginal, en este caso pude confirmar que se trata igual de una oclusiva por total porque lo traspasa aunque sea una pequeña porción, pero en este caso fíjense que es prácticamente una marginal. A lo mejor clínicamente el médico obstetra igual debe resolver una intervención, pero no está ocluyendo el orificio cervical interno. Y la vía transvaginal me permitió aclarar. Este es otro caso interesante en donde uno ve el cuello y la placenta como si estuviera por encima, y después que uno espera un rato que por ahí se relaje, ve entonces cómo esa placenta se ha desplazado y era un falso positivo. Vemos cómo la placenta se ha desplazado y no es una placenta previa, oclusiva total. A veces puede ocurrir que no hagamos el uso de la ecografía transvaginal, sino que lo hagamos por vía transperineal. ¿Cuándo podríamos utilizar este recurso? Bueno, cuando no existe el transductor transvaginal, roturas o es un servicio que no lo cuenta, o en los casos de hemorragia severa, en donde se aconseja no hacer el procedimiento por esta vía. Estas son imágenes en donde uno lo que va a utilizar es el transductor convex común de 3,5 con la protección adecuada, y entonces, si bien no vamos a tener un detalle completo del cuello, en este caso se pudo, pero a veces la sombra del pubis no lo permite, pero sí nos va a permitir ver, por ejemplo, la vejiga, algo del cuello y la placenta y su relación con el orificio cervical interno. Esta foto similar nos permite entonces ver cómo da toda la vuelta, está llegando a la zona del segmento y nos permitió, sin tener el transductor transvaginal, hacer el diagnóstico de placenta previa. Bueno, vamos ahora entonces a dar algunos datos de clasificatorios de tipos placentarios, un poco de variedades anatómicas. Algunas pueden tener significancia clínica y otras no. Podemos hablar de placenta susecturiada o lobulada, que esto es de importancia porque yo tengo fraccionada o dividida la placenta, y esto favorece las inserciones velamentosas del cordón y la posibilidad de vasa previa. La existencia de cotiledones aberrantes, que si no son diagnosticados pueden determinar la hemorragia posparto. La llamada inserción difusa o membranácea, que se asocia a hemorragias maternas profusas, y la llamada placenta circunvalada. La placenta circunvalada es aquella en donde tiene una alteración o una modalidad de inserción del amnios un poco más centralizada, no tan periférica, que determina que uno en los cortes vea como unos rodetes. En este caso se ve mejor cómo se une el amnios de punta a punta,
Esto, digamos, es el signo patognomónico, y es importante porque muchas veces esto lleva a error y diagnóstico de bridas, y en realidad no lo son, generando una serie de incomodidades y de dudas o angustias sobre el futuro fetal. Estas son otras fotos en donde uno ve los famosos rodetes que yo les decía de la placenta circunvalada. Acá se ve mejor, entonces uno esto puede confundirlo con una brida gruesa. Amplificado, como se ve esta porción periférica, y esta es la foto en donde uno ve justamente cómo todo lo que es el amnios está en esta porción acá centralizada, que este pedacito es el que nosotros estamos viendo acá, y si hacemos el corte, por ejemplo, en este borde, yo voy a ver esta zona así, tipo puente. En la medida que esta inserción sea cada vez más central, como que estrangule a la placenta, puede alterar su funcionamiento y eso sí puede tener alguna representación clínica. Entonces, cuando el 100%, o sea, cuando tiene problemas, si compromete el 100% de la circunferencia mayor, se asocia a desprendimiento placentario, amenaza de parto prematuro, restricción de crecimiento fetal, hemorragias o muerte perinatal. La placenta subsectoriada o lobulada es justamente que tiene dos porciones, por eso es importante hacer el diagnóstico, y como decía, favorece el desarrollo de vasa previa, porque estos dos cotiledones, estas dos porciones, tienen que estar comunicadas. Entonces, si justo tiene una relación directa con el orificio cervical interno, vamos a tener entonces la posibilidad de vasa previa. Otras cosas que podemos ver son, por ejemplo, calcificaciones placentarias, que puede estar asociado, por ejemplo, a hipertensión materna crónica, preeclampsia, restricción o tabaquismo, que se ven así como un puntillado blanquecino. A veces podemos encontrar lesiones quísticas o hipoecoicas focales que nos generan algún tipo de inquietud, que vamos a ver que son frecuentes, que pueden verse después de la semana 25, que corresponden a una variedad de entidades que la mayor veces no tienen ningún tipo de significado clínico y que como mayor frecuencia la etiología se refiere a trombos intervellosos o a quistes septales. Como dijimos entonces, dentro de esas lesiones quísticas hipoecoicas focales, pueden ser desde los lagos placentarios conocidos, las trombosis intervellositarias, que dijimos que era uno de los elementos que podían ser más comunes, trombosis subcoriónicas, hematomas, o quistes septales que pueden estar dados por hematomas, hemangiomas, mola parcial, degeneración hidrópica o infarto placentario. En estos casos, corresponde entonces a lo que dijimos con anterioridad, a trombosis, y la imagen que vemos es esta, y esta es la pieza en fresco. Por supuesto, según la cantidad, volumen, tendrá o no representación clínica. Dentro de las alteraciones vasculares están entonces, vemos acá en el preparado, los llamados infartos placentarios, que se corresponden a una zona localizada de necrosis isquémica de las vellosidades, porque se interrumpe la circulación materna. En general son periféricos y pueden ser isoecoicos con el tejido placentario, con lo cual puede ser difícil su diagnóstico. Otras masas hipoecoicas retroplacentarias que pueden no tener representación o ser de causa placentaria están, por ejemplo, las contracciones miometriales, los miomas, la hiperplasia fibrosa uterina y aquellos que sí tienen relación con la placenta, como los hematomas retroplacentarios, senos venosos normales, por eso insistimos tantos al principio de la clase con la vasculatura normal, o el infarto placentario periférico. Vemos acá distintas fotos desde una colección normal o un mioma retroplacentario que inclusive desplaza a la placenta. Vamos a hacer algunas referencias a hematomas subcoriales, que la definición la conocemos, es un hematoma secundario, una ruptura del borde placentario o seno marginal, que va a producir una elevación de la membrana coriónica.
Esto es distinto a lo que es un hematoma retroplacentario, porque inclusive su implicancia clínica es totalmente distinta. Y el compromiso fetal es totalmente distinto. En este esquema, muy bien. ¿Qué otra patología es importante? El desprendimiento, como marcamos recién, parcial o total de la placenta, que puede tener o no una representación hemorragípara, en lo que llamamos hemorragias de la segunda mitad, interna o externa o no. Vamos a ver el hematoma placentario, retroplacentario subcoriónico. Puede haber zonas anecoicas retroplacentarias o intraplacentarias. Y muchas veces lo que nosotros hacemos es un diagnóstico indirecto de que puede tener un hematoma. O sea, sumado a la clínica de la paciente, sabemos que aumenta el tono, muchas veces tiene contracciones irregulares, los antecedentes, en general asociado a hipertensión. Vemos los signos tales como alteración del grosor placentario o anomalías del borde que se ve irregular, porque a veces no es tan clara la imagen, sobre todo si son placentas posteriores. Como dijimos, el aspecto es variable de la hemorragia, porque depende de la edad y la localización. Puede ser que una hemorragia aguda la veamos hiperecoica. A medida que transcurre el tiempo, se va tornando más isoecoica, hasta verse hipoecoica entre la primera y segunda semanas. Estos procesos, digamos, uno puede seguir la evolución cuando hablamos de embarazos muy tempranos, pero los embarazos del tercer trimestre, que deben resolverse, porque la implicancia clínica del hematoma retroplacentaria es otra, muchas veces, como marcamos, debido a que es reciente, puede confundirse dentro de la estructura placentaria. Por ejemplo, si es una placenta madura grado 3, puede pasar desapercibido y hay que manejarse más con lo que marcamos como alteraciones del grosor o irregularidades para sospechar. Vemos entonces acá, fíjense, una imagen del hematoma. Este es el feto y este era la pieza en donde esto es lo que nosotros vemos acá como algo irregular, algodonoso, representa el hematoma. Otro, a nivel subamniótico, más econegativo, seguramente de más tiempo de evolución, y por supuesto con otra implicancia clínica, porque la placenta está intacta. Como resumen y esquema de lo que podemos ver, hematoma subamniótico, trombosis coriónica masiva, o sea, acá tenemos, fíjense, los diagnósticos diferenciales, ese hematoma marginal, la trombosis intervellositaria o el hematoma retroplacentario que desplaza la placenta. Dentro de los tumores vamos a mencionar el corioangioma placentario, que es el tumor benigno placentario de origen no trofoblástico más frecuente, tiene una incidencia del 1%. ¿Cómo lo vemos? Como masas sólidas bien definidas o masas de contenido líquido y sólido que protruyen en la superficie fetal de la placenta y que se encuentran incluidas en el espesor de la misma, que pueden adoptar el aspecto de un grupo de quistes placentarios circunscriptos. En general son asintomáticos y para que realmente tengan implicancia clínica deben ser de gran tamaño. Entonces ahí sí se pueden asociar a hidrops, restricción de crecimiento intrauterino, toxemia, anoxia fetal, malformaciones, etc. Puede llegar a tener una representación bioquímica con aumento del alfa-fetoproteína. Vemos acá entonces distintas imágenes, desde lo más clásico, esa imagen hipoecoica, en donde justamente como los vasos están tan abigarrados, cuesta muchísimo que tome el color, no siempre se ve, aunque usemos el powerangio. Otra imagen, o algo más complejo y de mayor tamaño que hasta nos tiene que hacer pensar en un diagnóstico diferencial con un embarazo o una mola embrionada. Volvemos acá a repetir cómo se ve una inserción velamentosa, o muy poco frecuente, que a veces uno lo puede confundir con un corioangioma, la existencia de un lipoma, que bueno, el diagnóstico fue posterior al nacimiento.
Sí vamos a mencionar algunos parámetros sobre trastorno adherencial, que es una patología bastante frecuente y que en este momento aquella paciente que tiene factores clínicos, sobre todo relacionados con cesáreas repetidas o cualquier cirugía uterina, más si es una placenta previa oclusiva total o por lo menos que esté sobre el segmento o sobre la cicatriz, debemos buscar los patrones ecográficos de trastorno adherencial que están acá detallados, que aunque son de la década del 90, siguen teniendo amplio uso para ver si la placenta tiene o no trastorno adherencial. Desde el modo B, simplemente con blanco y negro, en donde lo que uno busca es si existe adelgazamiento o ausencia de la zona retroplacentaria, si existe alteración del tabique y si existen o no masas exofíticas. Con estos datos, Finber y Williams hallaron una sensibilidad del 93% y una especificidad del 79%. Se puede entonces ver si existe vascularización anómala también utilizando el modo B. Esto fue descrito por Guy, en donde describió las características de los lagos vasculares, cómo deben ser, dónde deben estar y qué tipo de flujo deben tener y que nosotros debemos ver. Y en esta seguidilla de fotos vemos justamente la vejiga, el tabique y cómo la placenta llega hasta el tabique. Por vía transvaginal vemos entonces cómo en este caso se ve como un desflecamiento de la placenta hacia la vejiga. Otra vez vemos entonces esa imagen. Lo mismo. Siguiendo entonces con los criterios para poder determinar si existe alguna sospecha de trastorno adherencial, en esta diapositiva que consiste en una imagen por vía transvaginal de una placenta previa oclusiva total, se puede ver estas imágenes hipoecoicas que corresponden a vascularización anómala descrita en la cita que vimos con anterioridad. Esta es otra imagen en donde también por vía transvaginal podemos ver la vejiga, el tabique vésico uterino y en los calipers se está marcando las áreas correspondientes a la pared vesical, así también como a la serosa, y se puede ver cómo la placenta está llegando a la serosa o en estas imágenes que son también lagos de vascularización anómala. Otra imagen similar en donde vemos inclusive estas imágenes que corresponden a vascularización anómala y en este caso hasta pareciera comprometer el tabique vésico uterino. Otra imagen, esta es por vía transabdominal, en donde vemos muchos lagos. Estas imágenes puede completarse mejor el examen aplicando también Doppler color, en donde podemos, decir que destaca las áreas anormales de hipervascularidad con vasos sanguíneos dilatados dentro de los tejidos placentarios y uterinos y que permite disminuir los errores cuando estamos haciendo la evaluación de esa placenta. ¿Cuáles son los criterios aplicados de Doppler color que permiten sospechar trastorno adherencial? Están acá detallados, el autor es Chu y correspondería a flujo lacunar intraplacentario focal o difuso con flujo venoso turbulento de alta velocidad, ver vasos sanguíneos anormales que unen la placenta con la vejiga con elevado flujo sanguíneo arterial diastólico, canales vasculares subplacentarios periféricos dilatados con flujo venoso pulsátil sobre el cérvix uterino, ausencia de señales vasculares subplacentarias en las áreas carentes de zona hipoecoica periférica subplacentaria.
Utilizando este criterio, vemos entonces la sensibilidad del 82,4% y una buena especificidad. La utilización del Doppler color no es superior al estudio ecográfico en escala de grises, pero es más específico y permite una mejor evaluación de la profundidad de la invasión miometrial y de la serosa. Vemos acá entonces, en una serie de imágenes con Doppler color, cómo está interrumpida el área de vascularización retroplacentaria que deberíamos ver justamente en un área de invasión. En este caso, la imagen que habíamos descrito con anterioridad, en modo B, cómo se pone de manifiesto y se aclara aún más la vascularización anómala al aplicar el Doppler color. Y vemos entonces cómo se pone manifiesto la vascularización anómala y puentes a través del tabique. Más zumbiada la imagen, se puede ver focos de verdadero aliasing por la intensidad del flujo. Bueno, pasamos ahora a otro capítulo que es la valoración del líquido amniótico. Y el líquido amniótico constituye el medio ambiente fetal, por lo que cumple un papel muy importante en su crecimiento y desarrollo. La primera mitad de la gestación, la participación materna en la formación del líquido amniótico es preponderante, y en la segunda mitad de la gestación, la regulación del volumen del líquido amniótico comprende una compleja interacción entre la deglución, la producción de fluido traqueal y la diuresis fetal. Esta tabla muestra los valores aproximados del líquido amniótico a partir de la semana 16 y vemos entonces cómo va aumentando progresivamente hasta llegar a un pico alrededor de la semana 34 y después disminuye progresivamente. Ahora, ¿es importante la valoración de volumen de líquido amniótico? Sí, porque el exceso o el déficit indudablemente tiene una relación directa con el desarrollo fetal, porque las variaciones patológicas del mismo se relacionan con la evolución perinatal y los trastornos del volumen se asocian a diversas alteraciones fetales y algunas maternas. Por lo tanto, es una forma a veces indirecta de valorar ciertas patologías. ¿Cómo lo podemos medir? ¿Cómo lo podemos valorar? Bueno, podemos hacerlo por una evaluación cualitativa, simplemente subjetiva, de alguien avesado que diga si tiene más o menos líquido, medir el bolsillo aislado más profundo, el índice de líquido amniótico de los 4 cuadrantes, conocido como índice de Phelan o ILA, y otros menos utilizados, que no los vamos a tomar en cuenta. Vemos en este caso dos imágenes en donde se está midiendo en forma correcta el bolsillo de líquido amniótico más profundo. Hay que explorar el abdomen de la paciente, se ve la zona que no tenga ni partes fetales ni cordón y se mide en sentido perpendicular. Si tomamos en cuenta el bolsillo aislado más profundo, vemos entonces que menos de 1 a 2 centímetros es considerado oligoamnios y más de 8 centímetros polidramios, o sea que el rango está aproximadamente de 3 a 8 centímetros. Para hablar de ILA, es importante dividir el abdomen materno en 4 cuadrantes, tomando en cuenta como elemento central el ombligo, con 2 líneas imaginarias, y se va recorriendo cada cuadrante buscando justamente el lago más importante, medido en sentido vertical. Con respecto al polidramios, utilizando, o mejor dicho, el diagnóstico de polidramios o oligohidramios utilizando el ILA o índice líquido amniótico, los valores son los descritos en la diapositiva. Menos de 5 centímetros hablamos de oligohidramios, más de 24 centímetros polidramios.
Cada vez que nosotros nos acercamos a esos valores mínimos o máximos, las posibilidades de daño fetal son mayores, ya sea por sufrimiento fetal o Apgar bajo, según distintos autores. Por ejemplo, Bryan y colaboradores ya habían asociado un ILA bajo con aumento de la morbimortalidad. Ahora, ¿qué llamamos polidramios? Es la acumulación patológica de líquido amniótico para esa edad gestacional, tiene alta morbilidad perinatal, tiene una frecuencia de 0,2 a 1,6% y muchas de las anomalías fetales tienen una fuerte asociación con el polihidramios. Por supuesto, cuanto más importante es el polihidramios, más posibilidades de asociación con patología fetal. Dentro de las causas fetales de polihidramios están las más comunes o más fáciles de ver, que son las lesiones del sistema nervioso central o del aparato digestivo, otras menos frecuentes como la hipernatruria tubular o las uropatías dilatadas. De todas formas, si lo ejemplificamos, la mayor causa de polihidramios sigue siendo idiopática. Tal es así que tenemos que el 60% es idiopático y un 20% por lo menos son maternas y después son el resto. Dentro de las maternas, la diabetes gestacional o la diabetes o la isoinmunización RH y las infecciones son las causas más comunes. Dentro de las malformaciones fetales, las del sistema nervioso central, sobre todo aquellas abiertas, y las del tubo digestivo que evitan la deglución, son las más comunes. ¿Cuál es la causa? Tiene que ver sobre todo con la alteración de la deglución, entonces, o con un mayor aporte de líquido a la bolsa. Así entonces es, digamos, la causa, ya sea por una malformación directa o por una obstrucción extrínseca. Por ejemplo, si yo tengo una hernia diafragmática o cualquier tumoración abdominal que ejerza un efecto compresivo, eso puede favorecer la formación de un polihidramio. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Clínico y ecográfico, utilizando cualquiera de las tres variables, o el bolsillo más profundo, o un ILA, o si utilizo el ILA y lo refiero a una tabla, tiene que estar por encima del percentilo 95 para la edad gestacional. Saben que hay varias tablas, una de las más utilizadas es la de Moore, también existe la del CLAB, pero tiene que estar por arriba del percentilo 95 de la tabla que utilicemos de referencia. Oligoamio es lo contrario, o sea, cuando está por debajo de lo que esperamos para esa edad gestacional, y también tiene una fuerte asociación con complicaciones perinatales. Dentro de las más conocidas, la restricción de crecimiento intrauterino, y por supuesto, ojo, descartar que la paciente no tenga una rotura prematura de membranas y que esa sea la causa del oligohidramio. ¿Por qué se produce un oligohidramio? Porque disminuye la producción de orina fetal, que es el principal componente del líquido amniótico, o existe algún tipo de alteración dentro del filtrado, o como dijimos, por la bolsa rota. Esto se asocia con desarrollo fetal deficitario, hipoplasia pulmonar, síndromes restrictivos que determinan malformaciones inclusive articulares, favorece la producción de bridas amnióticas, con lo que eso conlleva de fetal. Y también el diagnóstico puede ser clínico o ecográfico utilizando cualquiera de las variables que hemos considerado. Siempre se aconseja que no sea en forma subjetiva para poder de esa manera comparar entre distintos observadores. Las últimas tendencias, según la bibliografía, es apoyarse más en la medición del lago más profundo, por lo menos esas son las recomendaciones últimas de la American College. El oligoamio severo es el que más asociación tiene con patología fetal y en esos casos se refiere a un bolsillo único, a un bolsillo menor a 1 centímetro y tiene una alta tasa de mortalidad.
Por supuesto hay que descartar, siempre los tratamientos dependen un poco de la etiología, por eso es importante ver la causa, y se ha propuesto la amioinfusión como una forma de revertir el estado hemodinámico fetal, pero bueno, habrá que considerar cada caso en particular antes de proponer, digamos, tratamientos así universales. Bueno, hemos terminado la charla. En esta otra diapositiva están algunos links de interés que ustedes pueden consultar, donde van a encontrar imágenes y algunas respuestas. Estos libros enumerados son los más comunes utilizados, que tienen también mucha información y bibliografía, y quedamos a su entera disposición. Muchas gracias.